Amado Padre, amado Dios, en esta noche, Señor, soberano, justo, único Rey y Salvador, soberano y creador de todas las cosas. En esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra esta noche, Señor, de poder mirar a través de esta serie de estudios, Padre, y conocer, Señor, acerca de ti, Señor. Sabemos que estos estudios, Señor, no son tu palabra, Señor, y que hay cosas, Señor, que pueden contener algún error y que pueden salir o estar en desacuerdo conforme a tu palabra, Señor. Y es por eso que nos sujetamos, nos sometemos, Señor, a tu palabra. Te rogamos, por favor, que nos abras el entendimiento, Señor. Que nos des la sabiduría, Señor, para meditar en ella. Que nos reveles a Cristo, Señor. Nos reveles, Espíritu Santo, a nuestro Salvador. Que nos permitas verlo. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma este tiempo, Señor. Toma nuestro corazón, toma nuestra mente. Toma la señal de internet, Señor, en tus manos, Señor. Y permite que esta transmisión, Señor, pueda fluir. Pero principalmente que tu palabra, Señor, sea expuesta con denuedo. Y que sea expuesta, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Por favor, te rogamos, Padre, que seas tú bendiciéndonos en esta hora. Que seas Espíritu Santo usando mis labios, usando mi boca, Señor. Y que te manifiestes, Señor, con poder en cada hogar, en cada lugar donde se vea este video, Señor. Para que nos convenzas, Señor, de todo pecado y nos lleves al arrepentimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Y te damos a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Por siempre, para siempre. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Bíblica de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y de parte de nuestro pastor, Antonio Robles. Hoy tenemos el privilegio, hermanos, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, de poder estudiar estas doctrinas básicas y fundamentales para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Han sido de gran bendición cada enseñanza, cada punto que hemos visto de esta confesión. Como bien lo comentaba nuestro pastor Toñito, nos comentaba él que vamos a estar estudiando ahora la confesión bautista, la confesión de fe bautista, la confesión bautista, de 1689. Hay muchos puntos similares, hermano, como ya lo mencionó nuestro pastor, inclusive son muy parecidas, solo que a mi parecer, a mi punto de vista,
viene un poquito más entendible la confesión de Bautista. Es un privilegio y un honor estar con ustedes y con esto también decirles que pues los que estamos aquí no somos los mejores, hermano. Hay mucho más de lo que se podría hablar y decir. Ténganos un poco de paciencia y con ayuda del Señor, como lo mencionábamos en la oración, podemos descansar en ello, en que es Dios y su palabra expuesta. Amén. Entonces el punto que nos queda, hermanos, que queremos compartir el día de hoy, es el punto 8, número 8 de la Confesión Bautista. Es el punto número 8, se llama de Cristo el Mediador. Y con ese título quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, a primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Amén, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero empezar, hermanos, con este versículo. Este versículo no está en la confesión de fe bautista, en la confesión bautista, perdón. Pero quise empezar precisamente con este pasaje porque Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y les está diciendo, les está recordando, les está trayendo a su memoria la vez en que él fue a visitar la iglesia de Corintios. Y dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Ajá. Eso ya habla mucho, hermano, porque muchas veces podemos tener elocuencia, podemos tener excelencia de palabras y podemos tener mucha sabiduría, pero, hermano, el mayor impacto a la vida del hombre no viene en palabras humanas ni en sabiduría humana. Viene directamente de la misma palabra de Dios, que tiene poder para entrar en lo más profundo de nuestro corazón y para mostrarnos y hablarnos acerca de cómo es Dios y permitirnos conocer al único Dios sabio, soberano, vivo, eterno, justo. Y solo es por medio de la palabra que nosotros podemos conocer a este Dios que ningún ojo le ha visto. Y me llama mucho la atención porque dice Pablo en el verso 2 que leímos, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, esto ya nos deja ver mucho acerca de la intención de Pablo que tenía de predicar a Cristo, porque no intentaba llegar a las personas con historias, con fábulas, para envolverlas, sino que él mismo había recibido un impacto de Dios en su vida
de tal manera que esto, el mismo Espíritu Santo, provocó en su ser, en su corazón, en su mente, el buscar acerca de quién es que dan testimonio las Escrituras. Y me llama mucho la atención porque dice que él no se propuso más que conocer a Jesucristo y a este crucificado. Y es por eso que lo quise leer y empezar con este pasaje, porque el punto número 8, hermanos, el punto número 8 es de Cristo el mediador. Y con eso quiero empezar a leer también. Perdón, hermanos, me distraje un poquito con la llamada, pero déjenme, permítanme tantito, déjenme ponerle mute para que no tengamos distracción. Les ofrezco una disculpa. Perdón, me quedé en el título, hermanos. Entonces, quise empezar con este pasaje porque precisamente el punto número 8 que vamos a estudiar y vamos a ver es de Cristo el mediador. Y cuando estaba yo leyendo y estudiando un poco acerca de estos pasajes, hermano, y acerca de lo que habla la confesión bautista, me impactó mucho, hermanos. Me dejó meditando, me dejó pensando, y el Espíritu Santo trajo a mi corazón un deseo por querer conocer más acerca de Cristo, hermanos. Y quiero empezar a leer con ustedes la confesión bautista. Dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuese su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Vamos a desmenuzar un poco como viene aquí en la confesión bautista. El primer punto o la primera parte en que se divide esto que acabamos de leer y que acaban ustedes de escuchar dice: agradó a Dios. Ese es el primer punto que menciona, o la primera parte que vamos a mirar. ¿Cómo es que a Dios le agradó escoger a Jesucristo? Vamos a mirarlo, hermanos, en el libro de Isaías. Si me acompañan en sus Biblias, por favor. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, en el verso 1. Voy a leerlo en varias versiones, en dos versiones, hermano, o en más, hermanos, porque a mí me gusta mucho comparar las versiones, y también por eso les pido un poquito de paciencia, porque nos abre un poquito más el panorama, nos permite entender un poco más acerca de lo que Dios nos quiere mostrar. Ajá. Entonces, por favor, les pido paciencia, les pido que estén atentos, que si alguno se distrae, vuelva a conectarse. Entonces dice el versículo el capítulo 42, versículo 1 dice: he aquí mi siervo. De entrada, hermano,
nos los está presentando Dios. He aquí mi siervo. Y esa palabra de siervo, hermano, tiene que ver mucho con aquel que hace la voluntad de alguien más y que está sujeto a la voluntad bueno, en este caso, nuestro Señor Jesucristo sabemos que se somete a la voluntad del Padre. Ajá, pero no porque el Padre sea mayor que nuestro Señor Jesucristo. Ajá, en cuanto digamos, a posición, o digamos en cuanto a deidad, no, sino que bien sabemos que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y ninguno es mayor en cuanto a deidad, en cuanto a soberanía, en cuanto a atributos, ninguno es mayor. Los tres tienen la misma esencia. Ujú. Entonces, es por eso que me llama mucho la atención que Dios, el Padre, pone a Jesús y lo menciona en su palabra como su siervo. Y como que el Señor mismo lo presenta. Dios mismo presenta a aquel que va a hacer la voluntad de Él, que va a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene. Ajá, y que hermano, ahorita lo vamos a mirar más adelante, cómo es este siervo, cómo es este que fue preparado, que fue destinado, que fue planeado para llevar a cabo el plan maestro, la obra maestra de Dios. Entonces Dios mismo presenta a su siervo y dice, he aquí a mi siervo, he aquí mi siervo. Y mira cómo dice el pasaje, dice, yo lo sostendré. Hermano, eso ya habla mucho, hermano, porque no me había puesto a pensar esto, hermano, pero si miramos, dice, yo lo sostendré. ¿Y a quién más ha sostenido Dios, hermano? ¿A quién más ha sustentado Dios de esta manera? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito, hermano. Yo le sostendré, mi escogido. Hermano, eso habla mucho, hermano. Habla mucho porque Dios escogió a Jesús para hacer su voluntad, para llevar a cabo este plan de salvación, este plan de redención. ¿Por qué, hermano? Porque no había ningún otro ser. Porque mira, hermano, esta palabra de mi escogido es como si hubiera muchos de los cuales pudiera Dios escoger. Pero hermano, no es que hubiera muchos para poder llevar a cabo el plan y el propósito de Dios y para hacer la voluntad de Dios, no, sino que recordemos, hermano, y tengamos presente que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre y por lo tanto Jesús era el escogido por Dios. Jesús era el ungido. Jesús era el prometido. Jesús era de quien estaba hablando el profeta Isaías y estaba diciendo, este es mi escogido. Este es, mira lo que dice el siguiente pasaje, en quien mi alma tiene contentamiento. Hermano, nunca jamás se ha visto en toda la Biblia y en toda la historia y jamás se verá estas palabras que Dios mismo dice, que Dios mismo habla, que Dios mismo testifica acerca de aquel que iba a venir, acerca de aquel que Él había escogido, acerca de aquel que iba a sostener, acerca de aquel
de quien hace la voluntad de Dios. Y en aquel único en quien se complace el alma de Dios. Hermano, por eso me llama mucho la atención, porque no está hablando acerca de un hombre común y pecador como todos nosotros. No, hermano. Por eso es que la doctrina de los testigos de Jehová o de los hombres que menosprecian a Jesús y que se cree y se piensa que Jesús solamente es un profeta, que Jesús solamente fue un siervo, un hombre que hizo milagros, que hizo sanidades, un hombre fuera de serie y que solamente llega hasta ahí. Hermano, esto no es así, hermano. Y no puede ser así, hermano, porque si nos ponemos a pensar, ¿quién de todos los hombres de esta tierra ha podido llevar o cumplir la palabra o los mandamientos o la ley completa? Ningún ser humano pecador con la naturaleza caída ha podido jamás cumplir ni siquiera los 10 mandamientos, hermano. Si nos ponemos a pensar en ese aspecto, ni tú ni yo hemos podido llevar a cabo o cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Ni siquiera los 10. Cuando, si no me equivoco y no mal recuerdo, son 612 mandamientos que están escritos en la Biblia. Y hermano, es por eso que nosotros no podemos menospreciar y no podemos llegar a creer que Jesús solamente fue un hombre común y corriente como los demás hombres. Claro que fue hombre, 100% hombre, pero también este mismo Jesús participaba de dos naturalezas. La primera era como la naturaleza de Dios, porque era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y más adelante nuestro pastor o nuestro hermano Isra les van a hablar un poco más acerca de esto. Pero también en este punto podemos mirar que Jesús también tenía una naturaleza humana. Por eso es que les digo que tenía doble naturaleza, porque Jesús era Dios encarnado, es Dios encarnado. Entonces, eso ya nos habla de que por eso es que Dios elige a aquel que estaba destinado para hacer completamente su voluntad y para que el alma de Dios mismo tuviera contentamiento solamente en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque solamente Cristo es capaz de hacer la voluntad de Dios, de llevar a cabo su plan perfecto, hermano. Y mira cómo dice, he puesto sobre él mi espíritu. Esto me recuerda mucho al pasaje de los evangelios donde habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y donde dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues esto es lo que estaba diciendo el profeta Isaías. Él estaba hablando acerca de este prometido, de este siervo, de este a quien Dios
había destinado, a quien Dios había puesto por sobre todas las cosas, a quien Dios sostendría, a quien Dios enviaría, a quien Dios, a quien Dios iba a derramar su espíritu en él. Y mira, Jesús es el único que puede traer justicia a las naciones. ¿Por qué? Porque por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, nosotros somos justificados delante de Dios. Entonces, por eso es que, hermano, miremos lo que está diciendo la misma palabra. Miremos lo que está trayendo Dios a nosotros. Y a lo mejor si es la primera vez que escuchas este mensaje, quiero que sepas que el único que en el cual Dios tiene contentamiento es en Cristo Jesús. Por eso, hermano, es que nosotros no podemos alcanzar la gloria, no podemos llegar al reino de los cielos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. Pero bueno, ese es otro tema y ese es otro punto que no vamos a tocar. Tal vez más adelante, no lo sabemos, pero por el momento miramos entonces, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Por eso es que dice la confesión bautista que agradó a Dios. Y mira, dice el segundo punto, en su propósito eterno. Esto lo vamos a mirar también. Antes de avanzar en ese punto, hermanos, vamos a leer Juan 3:16. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a mirar de qué manera trae la justicia a las naciones. Muchos no lo sabemos de memoria, pero no miramos más adelante. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Esa parte, hermano, ya nos habla mucho, porque ¿qué dice qué dice esta versión? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Esa parte de único Hijo habla acerca de la esencia de aquel que había sido dado por Dios. ¿Quién era este que había sido dado por Dios? Era el único Hijo de Dios, el único que tenía la naturaleza de Dios, el único que era soberano, el único que estaba por encima de las cosas. Podemos ver y recordar cómo es que Jesús, en un momento en donde sus discípulos estaban en una tormenta y eran azotados por ella, y en ese momento Jesús, el único Dios verdadero, habló y dijo, calma. Y en ese momento la tempestad calmó. En ese momento cesó la tormenta. Y sus discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Porque estaban sorprendidos de lo que estaba viendo. Ya también nuestro hermano Isra nos hablaba en una ocasión acerca de, o no recuerdo si fue nuestro pastor, pero nos hablaba acerca de cómo había rasgos acerca de este Mesías, que solamente podía él hacer. Y uno de estos era sanar leprosos. ¿Y cuántos leprosos no sanó nuestro Señor Jesucristo? Si no mal recuerdo, también aquel que podía resucitar a un muerto.
Vemos la resurrección de Lázaro. Lázaro llevaba 4 días, si no mal recuerdo, en el sepulcro. Y esto ya nos deja ver de que no era un hombre común y corriente, de que no era un hombre con naturaleza pecadora, con un alma corrompida, sino que era un ser santo. Así lo dice cuando el ángel se le aparece a María y le dice que el santo ser que nacerá, dando testimonio de que era santo, no como nosotros, pecadores. Entonces, por eso, hermano, es que dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Por qué? Porque era único en su naturaleza. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora sí vamos a ver. Entonces, el propósito por el cual Dios entregó a su propio Hijo fue para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Lo que leíamos en Isaías, que íbamos a ser justificados por medio de su siervo, por medio de su escogido, por medio de su ungido. Nota, no dice por medio de cualquier otro ser creado. Y me llama mucho la atención porque también lo vamos a mirar cómo es que Hebreos da testimonio acerca de esto. Pero entonces vamos a mirar que en su propósito Dios, en su propósito eterno agradó a Dios escoger y ordenar al Señor Jesucristo. Vamos a ver en segunda de Pedro, hermanos, si me acompañan a segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 19, dice la palabra de nuestro Dios: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille. Entonces, hermano, el propósito de Dios estaba desde la eternidad, hermano. Perdón, hermano, leí segunda de Pedro, discúlpame, hermano. Perdóname. Primera de Pedro, dije. Primera de Pedro 1:19, perdón. Dice entonces: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Vamos a parar ahí. Entonces, vamos a mirar, hermano, nuevamente lo que decía Juan 3:16 y lo que decía el profeta Isaías. El profeta Isaías estaba hablando del siervo escogido de Dios, ungido, y de la obra que él iba a hacer, porque dice la palabra del Señor que lo que habló Isaías es que este siervo iba a justificar a todas las naciones. ¿Y cómo era que los iba a justificar? Dios dando a su único hijo para que aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo fue esto, hermano? Dice la palabra del Señor, según lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, que es con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Hermano, esto ya nos deja ver mucho. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios es aquel que fue inmolado, aquel que fue escogido. ¿Por quién?
por Dios. ¿Por qué? Porque tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin pecado, un cordero limpio. Por eso, hermano, es que en el Antiguo Testamento se mataban animales, se mataban corderos, se mataban animales, pero tenían una característica específica. ¿Cuál era esta? Que no tenían que tener ningún defecto, ninguna mancha, tenían que ser limpios, tenían que ser perfectos, en otras palabras. Pero recordemos, hermano, lo que dice el Nuevo Testamento, que todo esto era sombra de lo que había de venir. Recordemos también lo que vimos anteriormente en el pacto, hermano. En el primer pacto era un pacto, digamos que defectuoso. ¿Por qué? Porque no era como el segundo pacto, en el cual participaba Cristo mismo, en el cual participaba la obra redentora y salvadora del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es que me gusta y me llama mucho la atención cómo dice este apóstol Pedro, y dice, con la sangre preciosa, hermano. No fue cualquier sangre, sino que fue la sangre preciosa de Jesús, la sangre de Dios, hermano. De veras que debemos de rogar a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder mirar esto que está diciendo Pedro, que nos revele, que nos permita mirar aún por qué es que Pedro escribe de esta manera. Y dice, con la preciosa sangre, hermano. Porque Pedro sabía que no era cualquier sangre, sino que era la sangre de Dios, la sangre del Cordero, la sangre del Hijo amado, quien no cometió pecado, quien no cometió transgresión alguna, sino que vivió una vida santa, una vida recta, una vida en sujeción al Padre. Él, Cristo, cumplió toda la voluntad del Padre y vivió en santidad, vivió una vida pura, santa. Por eso es que no podemos decir que nosotros podemos confiar en María. ¿Por qué? Porque María fue una mujer pecadora como nosotros, que vivió en este mundo y que Dios escogió para que en su vientre naciera el Hijo de Dios. Pero esto no la hacía igual a Dios, sino que Dios, por eso es que el ángel cuando se le presenta a María le dice, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque la palabra gracia significa favor inmerecido. Lo que le estaba diciendo el ángel del Señor era en ese momento que estabas recibiendo un favor inmerecido, que no merecía. ¿Por qué? Porque era igual de pecadora que nosotros y que ella misma necesitó la salvación de su Hijo. ¿Por qué? Porque, hermano, también la misma Biblia habla acerca de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que nos deja ver que María tenía la misma necesidad que tú y yo tenemos como seres humanos. Entonces, hermano, por eso es que me llama mucho la atención. De verdad que roguemos
al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento de mirar cómo es que veía, cómo es que se les reveló a los apóstoles, porque veíamos también acerca de lo que decía Pablo, acerca de Cristo. Y luego vemos a Pedro diciendo, hablando de la preciosa sangre de Cristo. Es como si en ese momento el corazón de Pedro se conmoviera por mirar y comprender quién era o cómo era la sangre de aquel que nos puede limpiar de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, y justificar y perdonar de una vez y para siempre, hermano. Por eso es que como que Pedro se conmueve, hermano, al decir la preciosa sangre. Y luego menciona el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha, presentado por Dios, perteneciente a Dios, escogido por Dios. ¿Para qué? Para hacer el propósito eterno de Dios. Dice que no tiene pecado ni mancha. Hermano, en ninguna parte de la Biblia se habla de esta forma de algún hombre. ¿Por qué? Porque la misma Biblia está dando testimonio de quién es Cristo. Por eso me gusta mucho esta parte de cómo lo menciona esta confesión bautista, porque dice de Cristo el mediador, como que ya nos deja ver de quién es de quién es el que vamos a hablar, de Cristo. Y por eso empezamos acerca de lo que decía Pablo, que Pablo no se propuso saber cosa alguna más que conocer a Cristo y a este crucificado. Y ojalá, hermano, que ese sea nuestro deseo cada día, conocer más acerca de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando miramos quién es Cristo, cuando miramos quién es este Cordero, sin mancha, sin pecado, nuestro corazón se va a quebrantar, nuestro corazón se va a conmover, nuestras lágrimas van a rodar de nuestros ojos, a brotar de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a mirar que nosotros éramos los que merecíamos cargar con el dolor, el sufrimiento que llevó Cristo por nuestros pecados. Tan solo el hecho de derramar su sangre sin merecer ser castigado. Hermano, tú y yo merecíamos ser castigados, merecíamos ser crucificados, merecíamos ser escupidos, merecíamos la justa ira de Dios, merecíamos ser aplastados por el único Dios santo, verdadero y justo. Merecíamos ese castigo que pagó Jesús. Dios quiera y hoy quebrante nuestro corazón. Dios quiera y hoy nuestro corazón sea quebrantado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos glorificar a Dios por medio de Jesús, el único mediador, el único salvador, el único cordero inmolado, el único justo y santo, el único fiel, el único que derramó su sangre por ti, siendo pecador, siendo que no merecíamos la misericordia, el amor de Dios. Por eso es admirable el amor de Dios. Por eso es admirable conocer a este Dios. Porque ¿quién podía amar aquello que es odiado? ¿Quién podía amar a aquel que es su enemigo? ¿Quién podía amar a aquel que lo rechaza?
Hermano, qué ejemplo también viene en la Biblia acerca de cuando habla Dios al profeta Oseas y le dice que se case con una mujer ramera, con una prostituta, con una mujer que no lo ama y que se vende y que se sale y le es infiel cuantas veces le es posible. Y hermano, el mandamiento que le da Dios a este Oseas es: ámala, acéptala, cuídala, protégela, aunque ella se porte de esta manera, aunque ella no te ame, aunque ella viva contigo de una manera que te rechace siempre. Y eso es lo que dice Romanos en el verso 2 y en el capítulo 2 y el capítulo 3, que todos nos hemos descarriado. Quiero leerlo, hermanos. Sé que este pasaje no está en la confesión bautista, pero quiero leerlo, hermanos. Quiero que miremos lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Permítanme, hermanos. Dice el verso 10, capítulo 3 de Romanos, verso 10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresura a matar y siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Hermano, esto es lo que éramos nosotros. Éramos hombres necios, éramos hombres rebeldes. Éramos hombres que vivíamos conforme a nuestros deseos mundanos y carnales, inclinados al pecado, inclinados a hacer violencia y a hacer maldad continuamente. Todos los designios de nuestro corazón eran siempre hacer lo malo. Y la lengua lo que producía, lo que salía de nuestra boca solo era a simple vista lo que había dentro de nuestro corazón. Estábamos podridos, estábamos muertos. Y hermano, por estos fue quien derramó Jesús. Por esta razón fue que derramó nuestro Señor Jesús su sangre preciosa. Hermano, yo no sé si esto no te conmueve o quien quiera que sea que esté viendo este video. Alguien que no cometió pecado. Alguien que siempre buscó hacer el bien. Murió por ti y derramó su sangre. Y este fue el propósito de Dios. Porque Dios había decretado y había propuesto desde la eternidad redimir al hombre por medio de Cristo. Vamos
Vamos a avanzar, hermanos, vamos a mirar que dice escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Vamos a mirar en Salmos 104, Salmos 110, Salmos 110, versículo 4. Dice, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo el Salmo, hermano? Está diciendo lo que dice la confesión de Bautista. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Dios hizo un juramento. ¿Y cuál era este juramento? Y él menciona en este salmo que acabamos de leer que este juramento no lo iba a romper, porque era su promesa, era su pacto de Dios, era lo que Dios estaba declarando, lo que Dios estaba sustentando, lo que Dios estaba diciendo al hombre, estaba diciendo, este es mi juramento, esta es mi promesa que jamás se va a romper. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Ajá. Y la promesa que Dios hace, el pacto que Dios hace con el hombre es este, diciendo acerca de Jesús, hablando acerca de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque recordemos cuál era la función del sacerdote. ¿Qué era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Era ofrecer el sacrificio, ofrecer la sangre de los animales, presentarla delante de Dios. ¿Para qué? Para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Y hermano, desde ahí ya se podía mirar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque los animales eran degollados, los animales eran presentados delante de Dios y la sangre se rociaba sobre el pueblo, sobre el sacerdote, sobre los instrumentos que habían en el tabernáculo. ¿Para qué? Para que todo esto fuera limpiado por medio de la sangre de los animales. ¿Qué quería decir esto? Que eran justificados. Ajá. Pero recordemos que dicen la palabra en Hebreos que la sangre de animales no podía justificar, no podía limpiar por completo al ser humano. ¿Qué hacía la sangre de los animales? Solamente cubría el pecado por un momento. Por eso es que el sacerdote entraba continuamente a ofrecer los sacrificios. ¿Por qué? Porque era una sangre imperfecta y solo era una sombra de lo que Dios quería hacer con su Hijo Jesús. Y hermano, eso ya nos habla mucho también acerca de cómo es que Dios en ese tiempo le mostraba a su pueblo acerca de la forma en que iba a morir su escogido, su ungido, su sacerdote. Y hermano, hablando del sacerdote o del sacerdocio, es que estos tenían que ser primeramente escogidos por Dios. Leyendo un poco acerca de cómo es que los sacerdotes o en este caso, es que se me fue la palabra, cómo es que el sacerdocio fue escogido. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Nada más lo menciono.
Amén, hermanos. Lo encontré en el capítulo 17 del libro de Números. ¿Cómo es que Dios le habla a Moisés y le dice a los hijos de Israel que tomen varas y que las presenten delante de Dios? Y que aquel que de la cual reverdezca la vara, ese es el que la tribu de sacerdotes que había escogido Dios. Voy a empezar a leer desde el 17:3. Dice: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a parar. Mira, entonces, la forma en que Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes, que entraran al templo y presentaran las ofrendas y presentaran los animales, fue así, hermano, de esta manera. Y me llama mucho la atención porque menciona acerca de lo que les hizo hacer de una vara. Esta vara, hermanos, nos habla también acerca de Cristo. Ajá. No recuerdo exactamente ahorita el pasaje, pero hay una parte donde lo menciona, si no mal me equivoco. Pero bueno, para no hablar cosas que no, vamos a dejarlo pendiente, y si Dios nos permite a lo mejor tocar más adelante y verlo, lo podamos hacer. Pero bueno, entonces veíamos en el Salmo que Dios escoge a su sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué escogió según el orden de Melquisedec? Porque recordemos que Melquisedec se le aparece, si no mal recuerdo, a Moisés en el desierto, y la Biblia jamás menciona de dónde viene este sacerdote, ni a dónde se dirige, digámoslo así. No lo menciona como lo menciona acerca de la tribu de Leví, de Moisés, de Aarón. No lo menciona. No menciona su genealogía, no menciona de dónde sale, sino simplemente llega un momento en el cual Moisés viene de la batalla y se presenta, se encuentran. Y qué interesante es que en ese instante, en ese momento, Moisés le presenta los diezmos a este Melquisedec. Eso ya nos deja ver mucho acerca de quién era en ese momento el sacerdote que se había presentado. Uh-huh. Por eso es que no era cualquier sacerdote. Era el sacerdote. Melquisedec, recordemos que era figura de Cristo. Uh-huh. Por eso es que le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a mirar Hebreos para que podamos entender un poco más. Hebreos capítulo 7, versículo 21 y 22. Dice la palabra de nuestro Señor: pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo:
el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús, quien garantiza este mejor pacto con Dios. Amén. Quisiera leer todo este pasaje, hermano. No sé si nos dé tiempo, pero vamos a empezar a platicar un poco acerca de lo que está hablando la palabra del Señor. Mira, en primera instancia dice en el verso 21, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios había constituido a Jesús como sacerdote para siempre, hermano. Y vamos a mirar cuáles son, si se pudiera decir así, las características de este sacerdote, el cual estaba escogiendo Dios. Ya miramos las primeras, que era unigénito. Recordemos que también un sacerdote tenía que ser forzosamente de la descendencia de la tribu de Leví. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de las otras tribus podía ser sacerdote. Ujú. Entonces, hermano, esto ya también nos habla de cierto linaje del cual acabamos de leer en el libro de Salmos acerca del sacerdocio del cual pertenece nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es este sacerdocio? El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ujú. Ahorita vamos a mirar más adelante cómo fue este sacerdocio. Ajá, pero entonces dice la palabra de nuestro Dios que el Señor hizo el juramento y prometió que Jesús iba a ser su sacerdote para siempre. Esto ya también nos habla de una eternidad, hermano. De una eternidad, de un atributo y de una naturaleza de este sacerdote que es la eternidad. Recordemos, hermano, que Jesús murió, pero también resucitó. Y las escrituras dan testimonio de eso, hermano. Y la misma historia da testimonio de eso. No ha habido ningún hombre ni ninguna mujer que se pueda decir que haya muerto y que haya resucitado, como lo dice acerca de Jesús. Ujú. Por eso le dice, el único que puede ser sacerdote para siempre es Dios. Por eso ningún hombre puede ser intercesor entre el cielo y la tierra, ni ninguna mujer, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el ungido, porque Él es el escogido, porque Él es de quien habla la misma Biblia que Dios hizo un juramento y una promesa, escogiendo a Cristo como el único sacerdote para presentar una sola ofrenda. Y mira cómo dice el verso 22, dice, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza, hermano, persona quien quiera que seas, no hay otro mediador, solamente Cristo, dice la palabra, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hermano, ¿por qué dirá eso, hermano? Porque es el único santo que murió por nuestros pecados. Y hermano,
garantizar este pacto, recordemos que era el primer pacto. El primer pacto decía que, dijo Dios, haz esto y vivirás. Y el único que cumplió toda la ley y todos los profetas fue Cristo. Por eso es que por medio de Él nosotros podemos recibir la justicia, este mejor pacto que Dios garantiza, que Dios hace con nosotros, hermano. Es que nos queda muy poco tiempo, hermanos. No me quiero atorar. De verdad que esto es para que nosotros pudiéramos estudiar y profundizar, hermano. Por eso lo recomendable es que tú te sientes a escuchar esto. No porque nosotros seamos buenos o sabios, hermano, no, sino porque simplemente se está exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Y esto a nosotros nos lleva a una edificación, a una fe. Y no solo esto, hermano, sino a una adoración hacia Jesús, hacia Dios el Padre. Por eso, hermano, es que me llama mucho la atención esto que estamos estudiando, hermano. Y yo quisiera no detenerme mucho en cada punto, pero a veces es inevitable. Y dice que Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. ¿Por qué? Porque fue Jesús quien presentó su sangre. Fue Jesús quien se presentó como el sacerdote, entrando en el templo de Dios, entrando en un templo no hecho por manos humanas, sino entrando en el templo de Dios, presentando Él su propia sangre, satisfaciendo la ira de Dios por el pecado. Por eso es que, hermano, dice que garantiza este mejor pacto. ¿Por qué? Porque este pacto nos conviene a nosotros, hermano. Porque nosotros no somos capaces. Iba a decir que lo único que tenemos que hacer es creer, pero ni eso podemos hacer, hermano. Si no es por la misericordia, si no es por la gracia del Espíritu Santo que viene y que toca al corazón del hombre y que nos convence y que nos conduce y nos lleva al arrepentimiento, y Él mismo pone la fe en nosotros y la activa para que nosotros podamos creer en Jesús. Si no es por Él, nosotros no pudiéramos entrar en este mejor pacto. ¿Cuál es ese mejor pacto? Que Jesús presentó su sangre, presentó su carne, como cuando dice en la última cena, estando con sus discípulos, y este es mi pacto, esta es mi sangre, esta es mi carne, la sangre preciosa que fue derramada para perdón de nuestros pecados, el cuerpo que fue entregado y que fue inmolado y que fue contaminado con toda nuestra maldad, con toda la iniquidad de este mundo,
con todo el pecado, hermano, que hay en este mundo. Hay una imagen que encontré y que me gustó mucho. Déjenme ver si la tengo a la mano. Creo que se me borró, hermanos. Déjenme ver si la encuentro y la tengo a la mano. Ojalá que sí. Sí. Mira, hermano, y es de un hermano pastor que ha bendecido también mucho nuestras vidas. Y él mencionaba acerca del pecado, hermano. Nosotros podemos pensar que nuestro pecado es un pecado sencillo, una cosita de nada. Pero hermano, mirándolo delante de la santidad de Dios, es una grosería y es algo repugnante delante de Dios. Por eso a lo mejor tú pudieras considerarte bueno y decir, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. A veces digo una mentira, a veces digo una mala palabra, a veces veo a las mujeres o veo a los hombres, a veces veo películas con escenas pornográficas, a veces he sido infiel. Pero hermano, eso que parece para ti trivial y sencillo, delante de Dios es grosero y profano. Y precisamente es lo que dice este pastor en una predicación que él menciona y lo dice así, y cito, mi pecado más trivial fue grosero y profano a los ojos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque justamente esto fue lo que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Aún así, si hubiera sido un pecado trivial, como haber mentido, como haber tomado un fruto prohibido, aún por ese pecado que para nosotros pareciera trivial, aún por ese pecado hubiera sido necesario derramar la sangre del único Dios, justo, verdadero y santo. Y hermano, de verdad que nosotros deberíamos de rasgar nuestro corazón, de presentarnos ante Dios y humillarnos delante de Él, para que Dios tenga misericordia y por medio de Cristo perdone nuestros pecados, perdone nuestra maldad, perdone nuestra iniquidad y nos limpie de una sola vez y para siempre de todo nuestro pecado. Y justamente esto es lo que hace Cristo, hermano. Justamente esto es lo que hace el sumo sacerdote. Por eso no hay otro sumo sacerdote. Aquel que se llame, que se autonombre sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, se está haciendo igual a Dios y está cayendo en un acto detestable. Qué tremendo, hermano. De ahí nos libró el Señor. Pero bueno, miramos entonces, hermano, que del único que se dice que se escogió como sacerdote y para siempre fue Jesús.
Vamos a avanzar entonces, dice el punto, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, hermano. Ahí está claro, allí está claro. No está diciendo que María sea la intercesora, no está diciendo que Buda, no está diciendo que Gandhi, cualquier hombre mortal, no está diciendo el único mediador entre Dios y el hombre. Y mira, dice, profeta. ¿Por qué profeta? Porque hablaba las palabras de Dios. Sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque él se presentó y era el único que podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo donde estaba la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque en él no había pecado, porque en él no había maldad, porque es el único que podía estar delante de Dios. Rey. ¿Por qué rey? Porque Él es soberano, porque lo que Él dice se hace, porque lo que Él ha decretado se hace. Y Salvador de la iglesia. Mira, hermano, qué precioso es Cristo, qué precioso es Cristo, porque Él es nuestro profeta, Él es nuestro hombre recto, fiel, justo, verdadero, sacerdote, santo, rey, soberano, cabeza que nos guía y salvador de cada uno de sus hijos. Esto lo vamos a mirar, hermano, y heredero de todas las cosas, hermano. De veras que la Iglesia Católica Romana está en un error, hermano, porque ellos piensan que María es la que intercede a favor del hombre. Ellos piensan que María es la que calma la ira de Dios, y no es así. Lo único que calma la ira de Dios es la sangre de Jesús. El decir que María es intercesora es como decir que el sacrificio de Jesús no sirvió para nada. Y es como decir que Jesús no era Dios. Y es poner en lugar de Cristo a María, cuando ni siquiera es la misma María que habla la Biblia, porque María de la que habla la Biblia fue la madre de Jesús. Pero Guadalupe es otra señora, otra entidad que ni siquiera está escrita en la Biblia y que ni siquiera es profeta ni sacerdotisa, porque no existían sacerdotas, ni reina, ni cabeza, ni salvadora de la iglesia, ni heredera de todas las cosas, ni jueza del mundo. Hermano, esto lo vamos a mirar claramente en la Biblia y quiero que me acompañes a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Ya estamos terminando, ya falta poco, hermano. Ten paciencia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, pues hay un Dios. Me gusta más como dice la Reina Valera. Vamos a compararlo, dice. La Biblia de las Américas también me gusta mucho como dice, porque hay un solo Dios. O sea, no está diciendo hay muchos dioses. Por eso, persona, si a lo mejor creíste que había muchos dioses, no. Solo existe un solo Dios. Y mira cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso María, por eso nadie puede ser intercesora más que Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo es Dios, porque Cristo es el sumo sacerdote, porque Cristo es el único mediador que derramó su sangre, que entregó su vida, que vivió de una forma santa. ¿Por qué? Porque era Dios. Dice, mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ahí está claro, hermano. Ahí está claro. Cristo Jesús, hombre. Dios encarnado. Uh-huh. Vamos al libro de Hechos. Si me acompañan, por favor. Hechos, capítulo 3, versículo 22. Dice así: Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen atención todo lo que Él les diga. ¿De quién está hablando Moisés? De Jesús. ¿Quién era el profeta? Jesús. Por eso es que está diciendo la confesión bautista que el único mediador entre Dios es Cristo. Ya lo acabamos de leer. Y deja ver que Él es el único profeta. Por eso Hebreos dice, Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, y Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a sus profetas, o por medio de sus profetas, no, vamos a leerlo, capítulo 1, me estoy adelantando un poquito, verso 2 dice, hasta el día de hoy, perdón, estoy leyendo Hechos, me confundí. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice capítulo 1, verso 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Según Hechos, capítulo 3, verso 22, dice que Moisés mencionó que se iba a levantar un profeta como él. Un profeta de entre su pueblo. Y Moisés dijo, a él escuchen. ¿Por qué? Porque este profeta del cual estaba hablando Moisés era el prometido de Dios, era el Cristo y era aquel que merece toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo y testificó que las palabras que el Padre le había hablado, estas eran las que él hablaba. ¿Y cuáles eran las palabras que él hablaba? Todo lo que estaba escrito en la Biblia acerca de él, de aquel mediador entre Dios y el hombre, de aquel profeta, de aquel sacerdote que se estaba dando testimonio en la misma palabra de Dios. Vamos a Hebreos nuevamente, hermanos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo,
hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira, hermano, de nadie jamás en la historia se dice esto, que Cristo se haya honrado. Cristo no se honró, fue Dios el Padre quien lo honró diciendo, tú eres mi hijo. Y en otra versión dice, déjenme compararla, Hebreos 5:22. Dice en otra versión, eh, perdón hermanos, no la pude comparar porque no la tengo a la mano, pero bueno, el punto es que dice la palabra de Dios, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De nadie se ha dicho esto en la historia. Vamos a avanzar, hermanos. Vamos al Salmo 2:6. Esto estamos viendo que la misma palabra dice que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Jesús es el profeta. Jesús es el sacerdote. Ahora vamos a ver que Jesús es rey. Vamos al libro de Salmos. Salmos, capítulo 2, versículo 6. Dice, Salmo, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén en mi monte santo. ¿Ves, hermano? La misma palabra nos da testimonio de que Jesús es Dios y es rey. Por eso está diciendo, he puesto a mi rey elegido. Uh-huh. Vamos a mirar también que Él es cabeza. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 33 dice, y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Bueno, esa es otra cita de que da testimonio de que Jesús es rey. Vamos a mirar ahora sí que Él es cabeza. Vamos a mirar en Efesios 1, 22 y 23 dice, ahora desde el 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Mira qué hermoso, hermano. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. Vamos a ir cerrando un poco, hermanos. Vamos a mirar cómo es que Cristo es el Salvador de la iglesia. Aquí mismo en Efesios capítulo 5, verso 23. Dice,
la palabra de nuestro Dios, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Él es el salvador de la iglesia, no Mahoma, no María. Ahora vamos a mirar que Él es el heredero de todas las cosas. Si me acompañan a Hebreos, al que leímos hace rato, Hebreos capítulo 1, verso 2, dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo lo creó el universo. Ahí está claro, mediante el Hijo creó el universo. Vamos a mirar un pasaje más en Hechos. Entonces ya vimos que Jesús es el creador de todo el universo, de todo el mundo. Ahora vamos a mirar que Él es juez del mundo en el libro de Hechos, en la carta de Hechos, o en el libro de Hechos capítulo 7. No, perdón, Hechos 17. Perdón. Hechos capítulo 17, verso 31, dice así. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha asignado, y Él demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de entre los muertos. Entonces Él es el juez. Y por último, vamos a mirar el último punto. A quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Romanos, si me acompañan, Romanos capítulo 8, versículo 30, dice así. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Vemos entonces cómo Jesús nos llama. Nos pone en una relación correcta con Dios y nos da de su gloria. Amén. Vamos a mirar, vamos a avanzar, perdón que vaya un poco más rápido, hermanos. Quiero cerrar ya y terminar de ver estos pasajes. Juan 17, verso 6. Dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Para que fuere su simiente y para que dice la confesión de fe, dice, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente. Aquí está claro. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste. Entonces ahí está claro que somos simiente de Dios. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios fue puesta en ti desde la eternidad. Fuiste escogido. Fuiste especial a los ojos de Dios. ¿Por qué? Solamente Él sabe. No porque tuvieras algo bueno, no, sino por su soberana decisión de Dios. No porque tú hayas hecho algo bueno. Y
Vamos a Isaías 53:10. Isaías 53:10. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Vamos a pararle ahí, hermanos. Pero antes de pararle ahí, quiero mencionar un pasaje que ya leímos. Antes de mencionar nuevamente, quiero que vayamos nuevamente al libro de Hechos, capítulo 17, verso 31. Lo que dice Hechos 17, 31 dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Y de eso es lo que quiero hablar y cerrar en esta noche. Porque seguramente habrá quienes no tienen enterado de que viene un juicio de parte de Dios hacia este mundo, donde un día todos nos presentaremos delante de Él y todas nuestras obras estarán expuestas a la luz, como dice aquí en este pasaje, que Él, Dios, sentado en su trono, juzgará con justicia. Y quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que todos seremos juzgados según lo que hayamos hecho, según nuestras obras. Pero quiero darte una noticia mala, porque pudieras pensar que tienes unas buenas obras y que de esas buenas obras pudieran darte el acceso a la entrada al reino de Dios. Pero quiero decirte que esas obras no son suficientes, porque la santidad de Dios demanda una vida recta, una vida intachable, una vida justa. Y esa vida tú y yo no la hemos podido tener. Aunque hemos tenido, pudiéramos decir, buenas acciones o buenas obras, pero ninguna de ellas pudiera justificarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay más obras malas que buenas. Yo quiero que te pongas a pensar cuántas obras buenas has hecho en este día. Y te aseguro que son contadas, o a veces ni siquiera una. Y ahora quisiera que te pusieras a pensar cuántos pecados cometiste el día de hoy. ¿Cuántas veces insultaste? ¿Cuántas veces mentiste? ¿Cuántas veces deshonraste a tus padres? ¿Cuántas veces deseaste a la mujer o al hombre? ¿Y cuántas veces tuviste oportunidad de hacer lo bueno y no lo hiciste? Y todos esos actos cometidos en este día, multiplícalos por todos los años que llevas viviendo en este mundo y los que vivirás, siempre y cuando Dios te permita vivir. Y si te pones a pensar, es una lista interminable. Y esa lista interminable es la que va a ser juzgada, según lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 17, verso 31, donde dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo, con justicia, no como los jueces de esta tierra que pueden ser sobornados, sino con la justicia de Dios, que nadie se puede burlar de Él, por el hombre que Él ha designado. ¿Quién es este hombre que ha designado? Jesús. Y hasta ahí. Entonces, quiero decirte que tú estás condenado,
por tus pecados y por tus acciones. Pero también quiero darte una buena noticia y quiero leerte nuevamente Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Quiero leerte versículo 10. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Quiero decirte de quién está hablando este pasaje. Este pasaje está hablando de Cristo. Está hablando del Cordero Santo, sin mancha, del sacerdote, del Rey, del único Dios soberano y justo, clemente, misericordioso, lleno de amor, que fue aplastado por el Padre, que fue el plan y el propósito de Dios que Cristo muriera y padeciera de esta forma, siendo aplastado y causándole dolor por causa de tu pecado, por causa de tu maldad. Yo no sé si esto no te conmueve, pero Cristo fue aplastado y sufrió por causa de nuestros pecados. Y esto fue para que su sangre fuera derramada y fuera presentada delante de Dios una vez y para siempre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios, siempre y cuando creyeras en su sacrificio, creyeras en Jesús como el único mediador, como el Cordero inmolado, como el que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y el único que puede limpiarte y justificarte de tus pecados. Quisiera seguirte leyendo Isaías 53:10. Dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Yo quiero decirte que para que puedas participar de esto que está diciendo la palabra, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas pedirle perdón al Señor Jesús de tus pecados y necesitas pedirle que te salve, que te perdone, que te limpie con su sangre preciosa para que tú puedas recibir la justicia de parte de Dios y puedas entonces sí disfrutar, como dice la palabra de nuestro Dios, de una larga vida. Y entonces ser descendiente de Dios, y entonces ser hijo de Dios, y entonces ser, ahora sí, una nueva criatura y una nueva persona que no esté atada a los deseos de su carne, a los deseos del pecado, sino que tengas una vida, la vida eterna que Dios ofrece, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que esto suceda, quiero decirte que tú necesitas confiar en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y quiero invitarte a que ores, a que inclines tu rostro y le pidas perdón al Señor. Yo quiero orar contigo
y agradecerle a Dios por su Hijo Jesús. Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, porque murió en una cruz y derramó su sangre por mis pecados, por mi maldad. Él derramó su sangre y murió por mí. Te ruego, Padre, te ruego, Señor, que tengas misericordia de mis pecados, que me perdones, que limpies mi corazón y lo transformes, y me des la oportunidad de llegar un día a conocerte y a verte cara a cara. Por favor, Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad y pon un corazón nuevo en mí para que pueda obedecerte, para que pueda caminar contigo. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Cristo. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo y por derramar tu justa ira en Él. Perdónanos porque nosotros fuimos quienes llevamos a tu Hijo a la cruz. Perdona, por favor, nuestra maldad. Ten misericordia, Señor. Y perdónanos, Señor, si nos hemos olvidado del sacrificio de tu Hijo. Perdónanos, Señor Jesús. Ten misericordia. Te lo pido, por favor. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, queremos invitarte a que te sigas congregando, a que sigas haciéndolo y recordarte que este sábado no va a haber la enseñanza que acostumbramos tener de los días de la gracia, sino va a haber un detrás de cámaras de la actividad que tuvimos el sábado pasado de la primer conferencia titulada la mujer en la presencia de Dios. Y quiero invitarte a que seas partícipe de ello, hermano. Como iglesia estamos llamados a pertenecer a un cuerpo y este cuerpo es una parte de todo el cuerpo que está regado en el mundo. Y es la Iglesia Bíblica de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Así lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube. Iglesia Bíblica de Jesucristo, C de casa, VV. Y nos puedes seguir y puedes mirar las enseñanzas y puedes participar también de esta invitación que estamos haciendo para que veas el detrás de cámaras y puedas también divertirte y reírte de muchas cosas, hermano. Y recordarte también que el día domingo tenemos culto a las 12 del día. Recordarte que estemos orando, hermanos. Hemos tenido muchas fallas con la señal. Recuerda que el jueves pasado que compartía nuestro pastor también tuvo muchas fallas con el audio, con el video, y sigamos orando, hermano, para que el Señor pueda permitir que la transmisión se siga de largo y pueda llegar a todas nuestras casas. Y con esto agradecerte tu paciencia, recordarte y decirte que no somos perfectos, que los que estamos aquí tenemos muchas deficiencias y agradecerte por tu paciencia, hermano. Esperamos que esto haya sido de bendición y de edificación para que podamos glorificar más y más a Dios. Que Dios te bendiga. Maranata.
ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono Él esté, nadie de Él me apartará. Nadie de Él me apartará. He caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí.